Gracias, señora presidenta. Bueno, bien, en principio, como expresa esta PNL del Grupo Socialista, la construcción de esta infraestructura de la presa San Calixto supondría un espaldarazo y abriría de par en par las puertas a una ampliación de las áreas de regadío de la zona, dando la posibilidad a cultivos de mayor valor añadido. Eso no nos parece que deba ser la causa para animar a que se aumenten. No nos parece que se deben de animar el aumento de regadío, aprovechando la construcción de esta presa, como expresa el texto de la PNL. Por eso habíamos planteado la enmienda de supresión de ese párrafo en concreto, aunque hemos visto que no era necesario. Cada vez hay mayores consumos en la práctica totalidad de las zonas regables y un aumento considerable de los niveles de salinidad. Una cuestión a tener en cuenta en relación a las obras de infraestructura necesarias para la acumulación y canalización de los recursos hídricos tiene que ver con los gastos que se producen como consecuencia de la aplicación del Real Decreto de 22 de octubre de 2011 y siguiendo los reglamentados según el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas, deben de ser repercutidos a los beneficiarios de la obra de regulación del agua superficiales y subterránea. En años de menores precipitaciones que la media, las campañas de riego se anticipan y, teniendo en cuenta que vamos hacia escenarios de aumento considerable de los periodos de sequía, mayores temperaturas, desprotección de la capa de suelo por pérdida de masa arbórea y roturaciones para cambiar zonas de secano por regadío, con la consecuente pérdida por evapotranspiración de las plantas, todo lo cual lleva a pérdida de los niveles hídricos. Ello nos debe de llevar a ser más cuidadosos con la gestión del agua embalsada y también a poner coto al aumento descontrolado de los regadíos, tanto en esta cuenca como en el resto de Andalucía. Para poder atender a las demandas de las distintas zonas regables, los desembalses de las presas ya existentes son cada vez más tempranos y de mayor cuantía debido al continuo aumento de regadío, lo cual hace que la petición de infraestructuras de embalsamiento y explotación de caudales de la cuenca aumente hasta niveles que suelen dejar por debajo de lo asumible los caudales ecológicos necesarios para el mantenimiento de una buena calidad de las masas de agua y de los cauces en general. Los métodos de cálculo de caudales ambientales se limitan en la mayoría de los casos a fijar, mediante cálculo hidrológico simple, un caudal mínimo del orden del 10% del caudal medio anual. Sin embargo, podemos decir que para el agua en España puede considerarse un bien escaso y desigualmente repartido. En fin, para no abundar más en este sentido, el ecosistema fluvial depende del régimen de caudales y de la calidad de la agua. En la cuenca del Guadalquivir, en los últimos años y atendiendo al origen del recurso hídrico, el 74,77% del consumo total tiene origen superficial, respondiendo a las necesidades de aproximadamente 517.000 hectáreas de cultivo. Del resto, el 24,73% del consumo total tiene origen subterráneo y apenas un 0,5% tiene su origen en la reutilización. Con estos datos se puede pensar que debería invertirse esfuerzo en variar esos porcentajes hacia un mayor uso de aguas reutilizadas, lo que debe suponer inversión en la mejora de depuración y saneamiento de las masas de agua para ser reutilizadas en mayor medida, con el consiguiente ahorro de las masas subterráneas y superficiales. Esta debe ser, a nuestro juicio, una premisa a tener en cuenta antes de la propuesta de más y más construcciones de presas, cuando se piensa en ellas solo con la intención de aumentar la extracción a través de los regadíos. Pero todas estas consideraciones hay que hacerlas antes de plantear la construcción de nuevas presas en la cuenca. Sin embargo, hay quien ve en el agua del río resultan intrascendentes los efectos de obras hidráulicas que suponen la manipulación de su orilla, la canalización de su cauce o la interrupción de sus flujos vitales. Obras que pueden estar justificadas, pero su ejecución debe basarse en el mejor conocimiento de la diversidad biológica. Por otro lado, la inundación en España constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido graves daños, tanto materiales como en pérdida de vida humana. De hecho, las inundaciones son la catástrofe natural que mayor daño provoca en nuestro país. Por ello, entendemos la propuesta de construcción de la presa San Calixto como necesaria. La misión de este nuevo embalse es la laminación de avenida en el cauce del río Genil, que mejoraría el actual riesgo de inundaciones de las localidades ubicadas agua abajo de esa infraestructura. Por eso nos parece apropiada la proposición no de ley
que trae el Grupo Socialista. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha modificado también las previsiones presupuestarias en cuanto a lo que costará la construcción de esta nueva presa y cifra ahora su edificación en 63 millones de euros, lo que supone un aumento significativo con respecto a la estimación que se hizo en el 2003, que fue cuando se proyectó, cuando se calculó que San Calixto supondría un desembolso de 42 millones de euros, que son 21 millones menos que en la actualidad. San Calixto está concebida inicialmente como una presa tipo agujero, con una capacidad de entre 80 y 90 hectómetros cúbicos de capacidad, de manera que podrá regular todas las avenidas de agua que provengan por el cauce del Genil, desde el embalse del Iznájar y el pantano de Cordovilla. La ubicación prevista es una zona en la que confluyen los términos municipales de Puente Genil, Santaella y otras localidades sevillanas. El lugar elegido está cercano a los núcleos de población de Isla Redonda, que están separados precisamente por el cauce del río, que es el que marca la frontera entre las provincias de Córdoba y Sevilla. Aunque el fin principal de este nuevo pantano es la prevención de avenidas, en los últimos años se ha especulado también con la posibilidad de que mejoren los regadíos del entorno, como pueden ser los del Genil Cabra u otras zonas de la provincia de Sevilla. De hecho, las asociaciones de regantes a nivel andaluz e incluso nacional, además de algunas organizaciones agrarias, han venido reclamando la puesta en funcionamiento de San Calixto para paliar un supuesto déficit hídrico de la cuenca del Guadalquivir. Queremos insistir en la apreciación de que los llamados déficits hídricos no tienen que ver con los caudales de la cuenca, sino con las crecientes peticiones de más agua de las comunidades de regantes, que se muestran insaciables cuando plantean crecimientos permanentes de las zonas de regadío. Muchas gracias. Gracias, señora Molina. ¿Confirma usted la retirada de la enmienda? Bien. Sí, confirmo la retirada de la enmienda. Bien, muchas gracias. Señor Reynolds, tiene usted la palabra por el Grupo Popular.